unos días cuando se iba a realizar la sesión en el Senado sobre lo que se denomina la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Recontra rimbombante el título. Parece ser que al oficialismo no le dieron los números, en el poroteo previo se dieron cuenta que no tenían la chance de aprobar la ley y entonces la titular de la bancada, Patricia Bullrich, pidió que la sesión fuese más adelante. Ese más adelante va a ser el 6 de agosto, pero detrás de esta ley hay muchos cuestionamientos. Hay gente que es adepta a la ley, que la acepta tal como está, pero hay mucha gente que cuestiona varios de los puntos y vale la pena, antes de criticar, conocer, y por eso queremos charlar un poquito con alguien que conozca sobre esta historia para entender de qué se trata esta ley. Silvio Bevacqua es abogado y, bueno, Silvio, gracias por venir, antes que nada. Por favor, gracias por invitarme. Un placer. Antes que nada, el título habla de algo que parecería ser grandioso. ¿Qué es esta ley? Sí, como vos decís, coincido que el título a veces puede generar algún tipo de confusión, un título grandilocuente, como vos decís, rimbombante. Pareciera, si uno empieza a analizarlo, que la propiedad privada no estaba defendida antes por nuestra legislación. De hecho, lo está, y todos lo sabemos, desde 1853 la Constitución Nacional defiende la propiedad privada. Con lo cual, este título hay que analizarlo un poco con pinzas. Me gustaría por ahí, si tengo un poquito de tiempo y da el tema, hacer un poco de contextualización de dónde venimos y por qué. No nos van a quitar la casa si no se aprueba esta ley, digamos. No. Espero que no, espero que no. Pero bueno, nuestra Constitución tiene un tinte liberal, que el derecho de la propiedad privada, refiriéndonos concretamente a ese derecho, está regulado y protegido desde el origen. El tinte liberal se lo da a las corrientes liberales que bueno, Jaume Battista Alberdi, con bases y demás, toman en mitad del siglo XIX, 1853, y plasman en la Constitución, que nos rige hasta la actualidad, además de que hubo varias reformas, pero hasta la actualidad nos rige. Concretamente ya el artículo 17, concretamente, nos dice de la Constitución Nacional, la propiedad es inviolable. Ahora bien, el derecho a propiedad, como cualquier otro derecho constitucional, ¿es absoluto o es relativo? Y ahí entonces empiezan los matices, porque si es absoluto, nadie me lo puede alterar o violentar. Si es relativo, tiene que armonizarse con un montón de otros derechos. Bueno, nuestro derecho constitucional establece que los derechos son relativos, no son absolutos, entre ellos el derecho de propiedad. Por lo tanto, deben estar armonizados, conjugados con el resto de los derechos que establece la Constitución Nacional. De ahí entonces que cualquier derecho, haciendo hincapié en el de propiedad, pero cualquier derecho que reglamenta y rige la Constitución, debe estar dentro del marco de la armonización y de la equidad con el resto de los derechos. No podía yo ejercer el derecho a propiedad importándome menoscabar cualquier cosa, no. De hecho, el artículo 14 nos dice claro, todos los derechos son ejercidos según las normas que reglamentan su ejercicio. Entonces acá tenemos esta dicotomía. Por un lado, el derecho a propiedad lo llevamos al punto de extralimitarlo o hacerlo irrestricto, o lo armonizamos con el resto de los derechos. Y acá se da esta controversia un poco tal vez política o económica o hasta filosófica, de que un gobierno que quiere llevar hasta el extremo tal vez un derecho de propiedad y una oposición que dice no, el derecho de propiedad está muy bien, pero también tenemos que defender otros derechos, como por ejemplo la soberanía nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque esta ley llamada, o tal vez mal llamada, de inviolabilidad de la propiedad privada, lo que hace es, entre otras cosas, derogar una ley de tierras. La ley de tierras, vos sabrás que es aquella que ponía límites para la compra de capitales extranjeros. Claro. Ponía, por ejemplo, un 15% de las tierras
rurales de nación, provincia, municipios, que no podía exceder este límite. Bueno, este límite ahora estaría, con esta derogación de la ley, estaría, ya no existiría ese límite. Entonces están los detractores que te dicen, no, pero si nosotros dejamos que los capitales extranjeros, personas físicas o jurídicas, compren indiscriminadamente cualquier cantidad de tierras como les dé su bolsillo, eso podría afectar soberanía nacional, podría afectar la territorialidad, podría afectar recursos naturales. Después tenés la otra cara de la moneda que te dice, no, pero los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales. De hecho, ya te marca la cancha el preámbulo de la Constitución Nacional, que te dice, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Eso es siguiendo un poco las ideas de Alberdi, que la frase de Alberdi, gobernar es poblar, que lo que él quería era traer. Está bien, pero es interesante esta disquisición que vos haces sobre si es al límite o si hay ciertas cosas que tienen que ser restringidas mediante la ley. Porque si es al límite la permisividad, entonces estamos al libre albedrío del mercado. En todo caso, donde si alguien se quiere quedar con parte del territorio, como está pasando en algunos lugares, bueno, se queda tranquilamente. Y creo que, de algún modo, una ley debe proteger eso del territorio. Y más debe proteger áreas que son naturales, porque también hay otra cosa en la cual uno no es inocente, y es que mucho de afuera viene por recursos naturales. Obviamente, el litio, el agua, sí, tal cual. Pero tenés argumentos, como se dice en derecho, tenés las dos bibliotecas, porque tenés el argumento de los que están a favor de este proyecto, que te dice, pero no, lo que pasa es que si vos traés capitales extranjeros a generar producción, industria, eso va a favorecer a toda la comunidad porque va a generar empleo, va a generar productividad. Pero después también tenés la otra biblioteca que te dice, no, pero tenemos que poner un límite, porque ningún derecho es absoluto, ya lo sabemos. Y que haya un límite no significa que ese límite sea inconstitucional. De hecho, y para sacarte una anécdota de acá bien local, esto no es nuevo, lo de esta ley. Esta ley, en realidad, no, en su momento, recordarás el famoso DNU 70 del 23, cuando recién asume el gobierno actual, dicta un decreto de necesidad de urgencia, llamado decreto ómnibus, porque tenía un montón de cuestiones, entre otras, lo que hacía derogaba esta ley de tierra en su totalidad. Claro. ¿Por qué esto es local? Porque en la ciudad de La Plata, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, el CECIM, presentó en ese momento, ante la Justicia Federal de La Plata, un amparo colectivo contra esta derogación de la ley de tierras, diciendo que se estaría violentando, entre otras cosas, la soberanía nacional. Entre otras cosas, se discutió en ese proceso judicial si el CECIM tenía o no tenía legitimación activa, es decir, facultad, si se podía presentar como damnificado. Sí, tal cual. Bueno, la demandada, que era el Estado Nacional, decían que no. Lo cierto es que la Cámara Federal de La Plata hace lugar a la legitimación activa diciendo, y me parece totalmente razonable lo que entiende la Cámara, que si el CECIM, en este caso, agrupa a excombatientes que habían empuñado las armas para defender la soberanía nacional de las Islas Malvinas, cuánto más no tendría valor o legitimidad para presentarse para impugnar, en este caso, un DNU que, según entendían, estaría violentando la soberanía nacional. Bueno, pasado este escollo de la legitimación, que se le dieron la legitimación activa, lo que hace la Cámara Federal de La Plata es declarar la inconstitucionalidad de la derogación de la ley de tierras. Pero la inconstitucionalidad formal, porque no dice es inconstitucional porque contraría determinado artículo. No, lo que es inconstitucional porque no debería haber sido dictado por un DNU. Entonces, no va a la cuestión de fondo. Claro, va la inconstitucionalidad formal se llama, no inconstitucionalidad sustancial. Claro, va a la cuestión, como vos bien decís, formal. No debería haber sido dictado mediante un DNU. Bueno, eso quedó ahí, pasó a la Corte todavía no resolvió. Por eso ahora el gobierno insiste con este proyecto, pero ya no mediante un DNU, sino mediante un proyecto de ley que presentó en el Senado de la Nación y está a discusión. Ahora, el otro día me decían algo, gente de los medios ambientalistas me decían algo que también les preocupa mucho, y te lo pregunto a ver si esto es tan así.
La ley actual impide que se vendan territorios que han sido quemados o territorios incendiados, porque dice que ahí no se puede volver a, o no se podría generar un negocio inmobiliario con eso, lo cual, lo que me dicen a mí es, el riesgo es que te prendan fuego territorios y que los vendan, cosa que con esta ley no se podría hacer. Sí, te contesto lo que me decís. Exactamente, es así. Precisamente la ley de inviolabilidad de la propiedad privada tocan varios aspectos, y entre ellos la derogación de la ley de manejo del fuego, lo que vos estás planteando. Hay una ley de manejo del fuego que es del año 2012, que lo que impide es que si hay una extensión de tierra que hubiese sido incendiada, intencional o accidentalmente, se impide la venta de esa, o el cambio de destino de esa tierra durante 30 o 60 años, según cuál sea la característica del bien. ¿Y eso cuál era la finalidad? Bueno, la finalidad era de que se hacía mucha especulación. Bueno, yo incendio este terreno, después lo vendo Claro. y bueno, y saco un rédito económico. Bueno, con esta ley se impedía esto. Si se incendiaba, lo que pasaba era que yo, dueño de ese inmueble que se incendió, no puedo disponerlo durante 30 o 60 años, según sea la característica del inmueble. Con esta ley se estarían eliminando estas restricciones a la venta después de post el incendio. Hay un par de cosas. Sí. Por un lado, esto de la ley del fuego. Por otro lado, lo que me decías hace un ratito sobre la venta indiscriminada a territorios extranjeros de territorios físicos nacionales. ¿Qué otro agravio le encontrás a esta ley que pueda no ser favorable, digamos? Mirá, como yo te decía, tiene pros y tiene contras, tiene los dos argumentos. Yo creo que en definitiva, si se sanciona esta ley y si hubiera algún tipo de agravio de índole constitucional en cuanto a la territorialidad de la propiedad de las tierras o en cuanto a la soberanía nacional, sería en definitiva la Corte, bueno, cualquier órgano del Poder Judicial, porque el control de constitucionalidad Claro. es difuso, pero en definitiva Sería la Corte, obviamente. Si lo hubiera, entiendo que sería la Corte quien definiría. Hasta hoy, por ejemplo, la ley que impide la compra de más de una proporción de bienes rurales, de inmuebles rurales por parte de extranjeros, no ha sido tildada de inconstitucional por parte de la Corte. Es una ley del 2011 que hasta el día de hoy no es tildada de inconstitucional. O sea que, en definitiva, yo entiendo que si se restringe eso, podría llegarse a tachar por parte de la Corte, o bueno, de cualquier órgano del Poder Judicial, pero en definitiva sería la Corte la que defina de inconstitucional. Pero, reitero, argumentos tenés de los dos lados, porque también volvemos al argumento de los que están a favor de esta Claro, lo que dice que es el derrame después de... Por un lado, y por otro lado también te dicen, no, pero los extranjeros tienen en el país los mismos derechos que los nacionales. Incluso ya te lo dice la Constitución Nacional. El preámbulo te marca la cancha, te dice, para nosotros, para nuestra posteridad o para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ya te marcó la cancha. Claro. Después tenés el 14 que te dice, los extranjeros, todos los habitantes de la nación tienen los siguientes derechos. No dice habitante nacional o habitante extranjero. Incluso el 20 de la Constitución Nacional te dice, los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los ciudadanos. O sea, pueden usar de la propiedad, disponer, y eso entiendo que es una derivación del pensamiento de Alberdi, ¿no? Vuelvo a él, gobernar es poblar, y por eso está eso en la Constitución. Por ahí el límite, yendo un poco al razonamiento que sí. hacías al principio, por ahí el límite es entender que para los que quieran habitar el sur argentino son aquellos que han venido y que están viviendo en la Argentina y no son los grandes capitales. Bueno, esa es otra forma de interpretarlo. Que sería por ahí regular la ley a partir de eso. Sí, yo particularmente, si me preguntás mi opinión, entiendo que no puede dejarse indiscriminadamente que cualquiera compre cualquier cosa sin ningún tipo de regulación. Algún tipo de regulación tiene que haber. Ahora, ¿a dónde está el límite? Si más para el lado de la libertad de comprar lo que quiero o más para el lado de la restricción, y bueno, eso será la Corte en definitiva quien lo establezca, pero me parece saludable que esta discusión se dé tanto no solamente en el ámbito político, legislativo, sino también en el ámbito de la opinión pública. Me parece que hace a una salud de la democracia en la cual estamos, y me parece muy bueno eso.